Alguien empezó a descender por la cueva, haciendo que la entrada empezara a desprender una poderosa ventisca. Varios segundos más tarde, Lu Zeng salió del interior, apretó con fuerza el puño y aterrizó en el suelo. En ese momento, su espíritu empezó a agitarse pidiéndole que se diera prisa. Él no pudo evitar entrar en shock y alerta al mismo tiempo, entró en confusión ya que no sabía qué estaba sucediendo. Él giró la cabeza hacia un lado, y mientras una gota de sudor estaba cayendo de su mejilla, con una mirada indecisa se dio cuenta de que justo en este instante algo muy importante para él se estaba alejando rápidamente. Él sacó su teléfono móvil del bolsillo y empezó a llamar a su madre ya que las células inmortales se habían quedado en silencio y ya no emitían ninguna señal, por lo que esto era aún más peligroso. Su madre cogió la llamada, él se puso el móvil en la oreja, y con una mirada preocupada le preguntó a ella cómo se encontraba ella y su padre, añadiendo que él solo había llamado para saludarles. Mientras con una mano él estaba sujetando el móvil, apretó el puño de la otra y le preguntó a su madre si Kingel estaba en clase. Después de comprobar que su familia se encontraba bien, empezó a llamar a Snowy, pero pasaron varios minutos y ella siguió sin responder debido a que no tenía señal. Lu Zeng, quien estaba sujetando el móvil, entró en tensión, empezó a mirar fijamente la pantalla del móvil y no tardó mucho en darse cuenta de que la persona que estaba en peligro era ella. Tener el móvil apagado en la zona militar no era algo común y después de todo muchas veces la señal no llegaba a lugares como las cuevas, así que podía ser que no hubiera pasado nada grave. En ese momento, su móvil empezó a sonar debido a que tenía una llamada de Insao-kun. Al principio él quedó algo sorprendido, pero sin perder ni un segundo atendió la llamada, se puso el móvil cerca de la oreja y con una mirada serena le preguntó al viejo In si había sucedido algo. El viejo In le preguntó a Lu Zeng dónde estaba, a lo que él respondió que estaba en una cueva. El viejo In le pidió a él que volviera rápido ya que algo malo le había pasado a Snowy. Al oír esta noticia, la expresión de Lu Zeng cambió drásticamente, no pudo evitar quedarse en shock y empezar a sentir miedo al mismo tiempo. Mientras el viento soplaba, Lu Zeng le preguntó al viejo In qué había sucedido, a lo que él reveló que ellos habían entrado en una grieta de una cueva de rango SS. Había habido una revuelta y encima había sido del nivel 10, que era el nivel más alto. Una vez que el viejo In colgó la llamada, el cuerpo de Lu Zeng empezó a desprender una poderosa energía naranja. Con una mirada decidida, decidió ir ahora mismo a la séptima zona de guerra. Él cogió impulso y dio un salto, destruyendo parte del suelo. Cogió con fuerza la lanza, y su cuerpo salió disparado hacia adelante. Empezó a moverse a una velocidad tan alta que empezó a destruir todo a su paso. Apretó con fuerza los dientes, y con una mirada furiosa y desesperada le pidió a Snowy que aguantara un poco más. Al mismo tiempo en la séptima zona de guerra, cerca de la entrada de la cueva de rango SS, un equipo de expedición de soldados llegó. Al acercarse a la entrada vieron como muchos tentáculos rodeados de energía estaban emergiendo. El capitán, quien estaba sujetando un walkie-talkie con una mano, solicitó refuerzos a la sexta y octava zonas de guerra, ya que había una revuelta de nivel 10, nadie sabía cuántas bajas iban a haber. Él cogió con fuerza el walkie-talkie, se lo acercó a la boca, empezó a mirar fijamente la entrada de la cueva y con una mirada seria les preguntó a sus superiores cuántos equipos estaban en el interior de la cueva. Ellos le revelaron que había un total de 8 equipos, entre ellos estaba el equipo de Lin Wangwan, la hija del santo marcial, y Don Senji, el tercer discípulo quien tampoco había regresado. Ellos no sabían qué hacer ni cómo entrar en la cueva con tantas bestias mutantes. La pantalla del walkie-talkie empezó a brillar, y los superiores del capitán le dieron total autoridad sobre la séptima zona militar. Ellos movilizaron a todos los generales estelares disponibles y les dieron la orden de dirigirse hacia la cueva y encontrar a Don Senji y a Lin Wangwan. Si algo les llegaba a suceder, el Ministerio de Guerra no iba a poder soportar la furia del santo marcial. El capitán empezó a observar la entrada de la cueva con una mirada llena de miedo y respondió con un entendido. Detrás de él había un equipo de soldados. Él se dio la vuelta, apretó con fuerza el puño y les dijo que esta vez ellos iban a tener que darlo todo, dándole la orden al segundo equipo de reunirse, ya que ellos, el primer equipo, iban a descender directamente. Todos los soldados se quedaron escuchando al capitán en silencio. Uno de los soldados que estaba detrás de él empezó a señalar hacia la entrada de la cueva con el dedo y con un grito le informó que Don Senji y los demás estaban saliendo de la cueva. Él giró la cabeza hacia atrás, empezó a mirarlo con una mirada confusa y no pudo evitar empezar a preguntarse qué estaba sucediendo. Don Senji, quien estaba cargando a Lin Wangwan en la espalda, empezó a volar hacia la salida. Las bestias mutantes no querían permitir que esto sucediera, así que varias bestias empezaron a perseguir a Don Senji y se prepararon para atacar. Don Senji desenfundó la espada y empezó a balancearla con fuerza, bloqueando el ataque y repeliendo a las bestias. Al ver que eran ellos, los soldados decidieron ir a ayudarlos.
Varios segundos más tarde, las bestias emergieron de la cueva, abrieron las bocas y empezaron a gritar de dolor. Don Zenji llegó hasta la cima de la entrada, y varios soldados se acercaron, se sentaron y lo cogieron del brazo para ayudarlo a subir. Los cadáveres de las bestias mutantes salieron de la cueva y cayeron al exterior. Muchos soldados se reunieron cerca de la zona para ver cómo se encontraban ellos. Don Zenji se sentó encima de una roca, y mientras sus manos estaban temblando, empezó a mirar hacia el suelo y empezó a balbucear. Lin Wangwan se sentó detrás de él, ella se puso las manos encima de la cara y empezó a llorar. El capitán se acercó a ellos, extendió la mano hacia él y al ver que ellos se encontraban bien, no pudo evitar sentirse aliviado ya que de lo contrario habrían tenido que haberse lanzado de cabeza por delante en el antro de la revuelta. Don Zenji, quien estaba sudando como un loco, empezó a mirar hacia el suelo con una mirada perdida y se quedó en silencio. Detrás de ellos había otro equipo de soldados. El capitán giró su cabeza hacia atrás. Empezó a mirarlos y con una sonrisa agradable les explicó a los demás que no era de extrañar que Don Zenji fuera el tercer discípulo quien iba a superar al santo marcial. Él no solo había podido salir ileso de la cueva sino que también había traído consigo 3 equipos estelares los cuales estaban atrapados en lo más profundo de la cueva. En ese momento, el gran Don Zenji cayó de rodillas al suelo. El capitán se acercó a él, empezó a extender sus manos hacia él para ayudarlo a ponerse de pie, y con una mirada confusa le preguntó a él si se encontraba bien. Lin Wangwan también se acercó a él, ella se puso las manos encima del pecho, empezó a sudar y no pudo evitar sentirse preocupada por él. Don Zenji sintió una inmensa presión y cayó de rodillas al suelo, empezó a mirar hacia abajo con una mirada triste y se quedó en silencio. Mientras el cuerpo de él estaba temblando, él empezó a sudar como un loco y con una mirada llena de culpa pensó que él había sido quien había hecho daño a Snowy. Uno de los soldados se acercó al capitán, se puso la mano cerca de la boca, empezó a susurrar y le explicó que ellos habían entrado juntos y uno de ellos no había podido regresar. Al oír esto, el capitán empezó a mirar al soldado con una mirada sorprendida y pensó que esto no era bueno. Él entró en pánico, empezó a mirar fijamente al soldado y con un grito le preguntó quién era esta persona y por qué él no había dicho esto antes. El soldado mantuvo la calma, empezó a apuntar hacia el cielo con el dedo y le reveló a él que esa persona tenía una identidad especial, era la hermana de Don Zenji. Él empezó a imaginarse a la hermosa Snowy y le reveló a él que ella era una coronel de la 9ª zona de guerra. El capitán se puso la mano encima del pecho, cerró los ojos y suspiró. Él se había asustado, pero ella no era una figura con un gran trasfondo. Si ella moría no iba a suceder nada, ya que en el campo de batalla todos podían morir, incluso los maestros de nivel 7 a menudo caen, mucho menos un simple coronel. Él supuso que Don Zenji se iba a recuperar después de un tiempo, ya que después de todo, ellos eran los herederos de los santos marciales. Esto también era una prueba para el carácter de él. En ese momento, alguien dorado y brillante empezó a descender del cielo. Él aterrizó en el suelo justo enfrente de los soldados, destrozando parte del suelo en pedazos. El cuerpo de él empezó a desprender unos poderosos rayos dorados de energía. El capitán se puso las manos enfrente de la cara, quedó boquiabierto y con una mirada confusa empezó a preguntarse qué estaba pasando. Don Zenji se dio la vuelta y quedó paralizado. Lin Wangwan, quien estaba parada detrás de él, se puso las manos cerca de la cara y cerró los ojos. Esta persona no era otra que Lu Zeng. Mientras los ojos de él estaban brillando con una mirada penetrante, les preguntó dónde estaba Don Zenji. Él cogió con fuerza la lanza, apretó el puño de la otra mano y, mientras su cuerpo estaba rodeado por una poderosa y sofocante energía, empezó a mirar hacia el suelo y acercarse a ellos. Mientras poco a poco Lu Zeng se acercaba a ellos, el capitán quedó en shock, empezó a mirarlo con una mirada aterrada y comenzó a sudar. No sabía quién era él ni cómo podía, con una simple mirada, ponerle los pelos de punta siendo un gran general de 12 estrellas. Mientras el cuerpo de Lu Zeng estaba rodeado por llamas, él empezó a gritar y con una mirada furiosa le dio la orden a Don Zenji de salir. Don Zenji, quien estaba tirado en el suelo, empezó a mirarlo con una mirada sorprendida y se quedó en silencio. El general empezó a mirarlo y pensó que esto no era bueno. Justo antes de que Don Zenji pudiera decir una palabra, Lu Zeng empezó a extender su mano hacia él y lo cogió con fuerza de la camisa. Al sentir esto, él no pudo evitar entrar en pánico. Con una mirada llena de miedo, empezó a preguntarse qué estaba pasando. Lu Zeng se acercó a él, empezó a mirarle fijamente a los ojos con una mirada llena de rabia y le preguntó dónde estaba Snowy. Al sentir la mirada de él, Don Zenji se cagó de miedo y pensó que estaba en peligro. Él empezó a sudar como un loco, apartó la mirada y al recordar lo que le había sucedido a Snowy, los ojos de él se llenaron de arrepentimiento. Lin Wangwan, quien estaba detrás de él, se puso la mano encima de la boca y ella empezó a llorar y pensó que Snowy estaba muerta. Varios segundos más tarde, Lu Zeng dejó de coger a Don Zenji por la camisa.
El cuerpo de él empezó a desprender intensas llamas, él empezó a mirar fijamente a él y le explicó que había sido quien se había llevado a Snowy dentro de la cueva, pero no había podido sacarla, añadiendo que esto era responsabilidad de él, incluso si ella era hermana de él. Él cogió con fuerza la lanza, apretó con fuerza el puño, empezó a caminar hacia la entrada de la cueva y le preguntó a Don Senji si no quería verificar el camino marcial. Don Senji, quien estaba de rodillas en el suelo, simplemente empezó a mirar a él y se quedó en silencio. Lin Wanwan se puso las manos encima de la boca, ella no podía creerse que él realmente iba a entrar en la cueva. Los ojos de Lu Zeng empezaron a brillar y con una mirada determinada él decidió mostrarle a Don Senji el camino marcial con sus propias manos después de regresar con Snowy. Lu Zeng empezó a avanzar hacia la entrada de la cueva, y al ver esto, el general entró en pánico, extendió la mano hacia él y con una mirada confusa le preguntó si quería morir. Él le reveló que había una revuelta de nivel 10, así que ahora esta era una cueva de rango triple S, pidiéndole que volviera rápido. La energía de Lu Zeng empezó a expandirse por todos lados, él apretó con fuerza los dientes y con una mirada furiosa se preparó para entrar en la cueva. Don Senji empezó a mirar a él con una mirada llena de terror, empezó a sudar como un loco y no tardó mucho en darse cuenta de que él era Lu Zeng.